pero por recordar, ¿no? Por un lado, que para los que no habéis estado conectados anteriormente, por favor, no mováis las flechitas que están debajo de la presentación porque se mueven para todas las personas, no se mueve solo a cada uno, entonces se despasa un poco para todos. Y por otro lado, que en el debate que vamos a tener después, pues os animamos a que participéis desde el micrófono, aunque también está la opción del chat. En las últimas sesiones se viene dando un aumento del uso del micro, es más cercano y el diálogo es más interesante, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, entonces pues os animamos a que utilicéis el micro también. Así que, Iván, cuando quieras, empiezas. Vale, pues comenzamos con el capítulo 9. Este capítulo es un poco conclusivo del libro y está destinado a explicar las condiciones económicas que destruyen la sociedad gentilicia previa al Estado y la aparición de este Estado, ¿no? Ese cambio desde esa sociedad anterior jugaron un rol fundamental la aparición de la propiedad privada y la familia monógama de poder paterno, ¿no? Donde hay un derecho paterno de herencia, un predominio absoluto del hombre, etcétera. En este seminario tenemos como objetivo fundamental buscar el análisis sobre la cuestión de la mujer. Sin embargo, para Engels, estos tres procesos, el surgimiento de la familia monógama, la propiedad privada del Estado, están íntimamente relacionados y esto se hace muy presente en este capítulo. Por tanto, yo lo que voy a intentar es tratar conjuntamente su relación con este esquema o estos puntos que podemos ver aquí. También mencionaré capítulos del libro anteriores cuando haga falta. Bueno, por recapitular, recordemos que en el prólogo Engels nos decía que el materialismo, el factor decisivo de la historia, es la producción y la reproducción de la vida inmediata, es decir, la producción de medios de existencia y lo que podemos llamar la producción del hombre mismo, ¿no? Es decir, que el orden social de una época queda condicionado por el grado de desarrollo del trabajo y la familia. También nos recordaba allí Engels que a más limitado el desarrollo del trabajo y la producción, y por tanto la generación de riqueza, mayor peso tuvieron los lazos de familia. En anteriores sesiones, por recordar rápidamente, hemos visto que el matrimonio monógamo y la familia moderna, lejos de ser instituciones naturales que han existido desde siempre, estuvieron precedidas por formas de familia y matrimonio diferentes, ¿no? El matrimonio por grupos, tanto de la familia consanguínea como la familia Punalúa, el matrimonio sindiásmico. Lo que nos interesa ahora de estos, para recalcar, es que progresivamente se ha estrechado el número de miembros de la comunidad que pueden relacionarse sexualmente y en este proceso quienes han perdido libertad sexual dominantemente son las mujeres, llegando a la monogamia que exige la máxima fidelidad conyugal de la mujer, no así del hombre. Estas formas de familia previas, y es lo que nos interesa ahora, se corresponden con formas de trabajo y propiedad diferentes y junto a ellas generan una forma de sociedad distinta. Entonces, vamos a tratar el concepto de sociedad gentilicia. Es importante subrayar que Engels suele hablar de sociedad gentilicia en contraposición a Estado como lo anterior al Estado, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de antes del Estado? ¿Qué había antes? Para Engels, unas sociedades cuyas instituciones, cuyos lazos en común derivaban de la consanguinidad natural, es decir, de una comunidad de antepasados comunes. Las sociedades se organizaban en grupos que entrelazaban a muchos parientes. Estos grupos son las gens. Las gens, también se puede decir gens, es una forma de grupo o institución social de parientes que era la base del orden social de todos los pueblos antiguos que Engels estudia. Esta gens alcanzó su época más floreciente en el estadio inferior de la barbarie. Recordemos esa catalogación de estados que veíamos en las sesiones anteriores. Por recordar, en el estadio inferior de la barbarie, los hombres no producían sino para satisfacer directamente sus propias necesidades, el intercambio era aislado y el excedente, pues, casual, digamos. Aquí nos muestra Engels el ejemplo de los nativos de América, ¿no? El caso de los iroqueses.
Aquí he traído un mapa de la Confederación Iroquesa, que fue una confederación de tribus que existió en Norteamérica. Estos nombres que podemos ver, Mohawk, Seneca y demás, son tribus. Por lo tanto, una gran tribu de este tipo se divide en varias gens. Se agrupan a familias emparentadas. Incluso al aumentar la población, la gens podía dividirse en varias gens hijas. La tribu misma se separa en varias tribus a partir de varias gens. Y en un grado superior como este, las propias tribus pueden confederarse, pueden formar una confederación. Sabemos que la base de todo este edificio es la gens, ¿no? el grupo consanguíneo. Y en esta sociedad la organización es sencilla. La comunidad controla la producción de bienes y apropiación de estos a nivel interno. Resuelve sus propios asuntos, etc. Los miembros del grupo toman parte en los negocios sociales, cazar, construir, repartir los alimentos, etc. Y no hay una diferencia de derechos y deberes. Uno no se plantea si participar en una partida de caza es un deber o un derecho. Además, los roles sociales no están basados en diferencias de propiedad. No hay grupos o clases económicas dentro. A esto es a lo que Engels se refiere cuando utiliza términos relacionados entre sí como familia comunista, economía doméstica del comunismo primitivo o comunidades comunistas. Se refiere a estos conglomerados de parientes, podemos decir, donde la producción social para el grupo es común, hay una propiedad en común, el consumo, por ejemplo, de alimentos se efectúa bajo el reparto directo de los mismos y también existe una especie de reciprocidad de favores u obligaciones por pertenecer al grupo. El grupo domina la producción, lo que crea y consume no sale de sus manos. No puede generarse tampoco un gran excedente de riqueza privado, un proceso que sea extraño a los productores. Es decir, no puede haber antagonismo de clase en este caso. Las instituciones que existen en la sociedad gentilicia, asambleas, jefes, etcétera, solo allanan los conflictos que pudieran surgir en el seno, y para los conflictos externos queda la guerra. Aquí dice Engels que no tiene cabida la dominación o la servidumbre de unos por otros, y esa es la grandeza de la sociedad gentilicia, pero también su limitación, porque la producción de los medios de vida está muy encajonada en límites estrechos y es invariable. Bien, pues ¿cuál es la situación de los sexos en esta sociedad gentilicia? Bueno, hay un reparto del trabajo que Engels llama espontáneo. Yo pienso que con espontáneo quizás bueno, terminológicamente es espontáneo, quiere decir que se produce sin intervención o estímulo externo. ¿A qué se refiere a esto? El hombre va a la guerra, caza y pesca, es decir, logra las materias primas y crea los objetos para ello. La mujer administra el hogar en todos los sentidos. Entendamos lo que supone la administración del hogar en una sociedad como esta. Para empezar, muchas de las posesiones importantes, más preciadas, son las del hogar. Los asuntos domésticos de la comunidad predominan. La economía doméstica es comunista. Existen propiedades compartidas y usos comunes. Pensemos en casas, huertos, canoas. Por tanto, la posición social de la mujer sería mejor de la que luego tendría. Ello se debe a esto y a otra cosa importante que es el derecho materno. Como decíamos en otras sesiones, en un contexto de mayor intercambio sexual, la única certeza de filiación es la materna. La única que sabemos seguro que es madre es la madre. Por eso desde antiguo la pertenencia a estas gens era matrilineal, se basaba en la descendencia femenina. Los hijos pertenecen a la gens por ser hijos de la madre, el marido no pertenece a esa gens, en principio, sino a la de su propia madre. Esto es lo que, las veces que Engels usa la palabra matriarcado, se refiere a este derecho materno de descendencia. Vemos, pues, que esta sociedad gentilicia deriva de relaciones de propiedad diferentes y de un modelo de familia y una posición de la mujer diferente. El cambio aquí surge desde este mismo estado de cosas. Cuando se llega a la domesticación de los animales, la tribu tiene mayores excedentes. En vez de cazar un búfalo, ahora una hembra de búfalo suministra crías, leche, pieles, etc. Y se produce la primera gran división social del trabajo, o externa, que sería la de tribus pastoriles y tribus sin rebaños. Esas tribus de pastores
producen muchos más víveres y, por tanto, se hace posible un intercambio regular de productos con las otras tribus. Antes de esto, el intercambio era excepcional. Hay avances productivos, como el telar o la fundición de minerales, y se desarrollan distintos ramos de la producción: ganadería, agricultura, oficios manuales, etc. En esta situación, la fuerza de trabajo, por primera vez, puede crear más productos que los necesarios e intercambiarlos. Ahora toma un gran valor la cantidad de trabajo de los miembros de la comunidad, más que antes. Surge, por ejemplo, aquí la esclavitud. No tendría sentido mantener y alimentar a los prisioneros de guerra, mientras que ahora sí. Nace así la primera escisión de la sociedad en dos clases, señores y esclavos. Pero también, con el rebaño y la riqueza, se da el paso de rebaños de propiedad común a rebaños de propiedad de los padres. Y aquí se da una revolución en la familia. El pastoreo, la ganadería, la agricultura habían sido siempre asuntos del hombre. Los medios necesarios para ello eran producidos por él y eran de su propiedad. ¿Qué pasa ahora? Si los rebaños son una nueva y gran fuente de riqueza, estos pertenecen al hombre, así como sus mercancías y los esclavos utilizados, toda esta gran riqueza y todo este excedente pertenece al hombre. Observemos que a esta situación de desigualdad se llega desde ese reparto del trabajo previo que había en la familia. Las mismas reglas de juego que al distribuir las propiedades entre hombre y mujer habían dado a la mujer una posición social mejor, ahora las tocan las relaciones domésticas porque el trabajo fuera del hogar ha cambiado. Ahora el trabajo del hombre tiene una importancia mayúscula y el trabajo doméstico de la mujer comienza a ser, como dice Engels, un accesorio insignificante. Esto a Engels le sirve para proponer que la emancipación de la mujer y su igualdad con el hombre son imposibles mientras permanezca excluida del trabajo productivo y social y confinada dentro del trabajo doméstico. Esta situación de nuevo predominio del hombre se consolida aún más con la caída del derecho materno. Cuando pasamos del matrimonio sindiásmico al matrimonio monógamo, la finalidad de este cambio es la de procrear herederos de la propiedad privada del padre que tengan una paternidad indiscutible. Y para ello, la única manera es exigir la fidelidad femenina a la fuerza. Así, con el derecho paterno, la mujer pasa también a ser un simple instrumento de reproducción. Y como decía Engels, capítulo segundo, el derrocamiento del derecho materno es la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo y crea una situación de antagonismo y opresión de clase dentro de la familia. Al tiempo, como veíamos, la monogamia y la diferenciación de la propiedad hacen aparecer la prostitución, que permite mantener la antigua libertad sexual, pero solo para los varones. Vamos ahora vamos a hacer más hincapié en cómo influencia a partir de aquí el surgimiento de la propiedad privada, que, como hemos dicho, fue fundamental en este proceso. Aunque yo he separado estas cuestiones, son procesos entrelazados. Veamos cómo avanza el progreso material de estas sociedades. Estamos en el estadio superior de la barbarie, que sería la época heroica de los griegos, en la que el hombre se hace maestro de una importantísima materia prima, el hierro. El hierro permite la agricultura a gran escala, otorga dureza a los instrumentos creados, permite el filo cortante, etc. Con todo esto el progreso se acelera. Estamos en un momento de aumento de la riqueza, da bajo formas de riqueza individual, de especialización del trabajo, de variedad y perfección productiva crecientes. Hay grandes excedentes de riqueza. Y se da aquí la segunda gran división del trabajo. Los oficios manuales se separan de la agricultura. Con esto nace la producción directa para el cambio. Ya no solo la producción para el consumo, no para el consumo de bienes, ya se producen cosas directamente para intercambiarlas. Es decir, nace la producción mercantil y llega el comercio a generalizarse, tanto por vía terrestre como marítima. Si antes había libres o esclavos, ahora aparece una diferencia entre ricos y pobres. ¿Qué provoca esta diferencia? Provoca un trastorno a lo interno de las gens, porque ahora hay una desproporción de riqueza entre sus miembros, y esto hace que los lazos comunistas de comunidad se resientan. Lo que antes unía la consanguinidad ya no vale tanto. Avanza la propiedad privada, que va a terminar con la producción y apropiación en común.
y así con los favores recíprocos y todos los lazos que unían a las comunidades gentilicias. Habiendo propiedad privada, por ejemplo, ya no se trabaja en común el suelo cultivable y se acabará repartiendo en distintas propiedades privadas de las familias, en un proceso largo, no de un día para otro. Es decir, la familia se convierte poco a poco en el gran poder que surge en este momento y que es contrario a las gens. Esto es un proceso gradual que, como digo, en el que se introducen nuevas normas y disposiciones legales en las costumbres gentilicias. Esto no tiene implicaciones solo para la familia y la posición de la mujer, puesto que cuando la familia se vuelve la nueva célula económica de la sociedad, se abre una brecha en el orden gentilicio. Pero en cuanto a la cuestión de la mujer, pensemos que si en el hogar comunista el gobierno del hogar tenía un carácter social, podemos decir político, es decir, era tan necesario como el suministro de víveres encargado al hombre, en la familia monogámica aislada ya no lo tiene. En una familia aislada, el gobierno del hogar se transforma en un simple servicio privado prestado por una criada sometida al hombre, que es la mujer. Y yo creo que Engels usa el concepto, el término criada y el término servicio privado para recalcar que la mujer ya no forma parte de la producción social. Bueno, todos estos cambios en la propiedad y en la familia tienen también un impacto mayúsculo en la forma de organización política de la sociedad. Este es el momento del fin de la sociedad gentilicia y el surgimiento del Estado. La cuestión del surgimiento del Estado se describe en los capítulos centrales del libro, poniendo como ejemplo a pueblos como el griego o el romano. Aunque no los tratamos, porque aquí lo que nos interesa es la cuestión de la mujer, según avancemos voy a dar algunas pinceladas de estos capítulos. Con la llegada de la civilización se consolidan y aumentan estas divisiones que hemos mencionado. Con el intercambio surge una tercera del trabajo, que surge una clase que no se ocupa de producir, sino únicamente de intercambiar, los mercaderes. Los mercaderes poco a poco, sin tomar partido en la producción, van a conquistar su dirección general. Van a avasallar al productor al volverse un intermediario indispensable entre varios productores. Estos mercaderes adquieren una riqueza e influencia social desproporcionada. Es la época en la que aparece el dinero metálico como equivalente general entre mercancías. La compra de mercancías por dinero, a su vez, trae los préstamos, la usura y la hipoteca del suelo. Con el fin del hogar comunista, ahora la tierra se puede enajenar, se puede vender. Cuando era propiedad de la gens no era así. Con esto cada vez lo que hay es más concentración de riqueza en una clase poco numerosa y una mayor cantidad de desposeídos. ¿Qué pasa aquí? Dice Engels, los productores han dejado de ser dueños de la producción de sus condiciones de vida. La producción llega a usarse contra ellos para someterlos. Las leyes que rigen la producción mercantil y el intercambio llegarán incluso a hacer del propio hombre una mercancía. Con este régimen económico como base, la civilización era capaz de realizar cosas que eran imposibles en la antigua sociedad gentilicia. Dice Engels que a costa de impulsar las pasiones más viles. Y en este estadio, la producción de mercancías, así como estas cuestiones que hemos comentado, los mercaderes, la usura, la propiedad privada, la diferencia entre propietarios y desposeídos, van de la mano de esta familia monogámica de la que hemos hablado. Dice Engels, la supremacía del hombre sobre la mujer y la familia individual como unidad de la sociedad. Como fuerza que cohesiona esto, el Estado. ¿Cómo ocurre la aparición del Estado? Pues bien, ante este trastorno de cosas, la vieja sociedad gentilicia queda impotente. Con el cambio que ha habido en la propiedad de la familia, se han generado una serie de trastornos sociales que antes no existían y que la Constitución gentilicia no puede resolver o atemperar. El paso al Estado, entendámoslo, no se da de un día para otro, sino que es un proceso dialéctico. Por ejemplo, el antiguo Atenas, que Engels menciona como un ejemplo de tránsito al Estado reseñable, se pasa a lo largo de varios siglos por varias luchas políticas
que van generando reformas del régimen gentilicio, adaptándolo a estos cambios. El régimen de la gens se mantiene, pero va mutando hacia otra cosa con el impulso de estos nuevos fenómenos que generan la riqueza. ¿De qué fenómenos hablamos? De la división del trabajo en ramas diferenciadas con sus propios intereses, de los cambios frecuentes de domicilio de los miembros de las gens, las enajenaciones de tierra, que favorecen también la movilidad. Aparece una gran cantidad de población migrante de otras regiones de Grecia, que no pertenece a ninguna gens, por tanto, estas no les sirven. Se deshacen también los viejos lazos comunistas. En definitiva, los órganos de las gens ni representan ya a estos grupos sociales ni son capaces de solucionar todos estos conflictos. En estas constituciones de Atenas también van colándose novedades como la propiedad privada o el comercio, por ejemplo, afectando a la ciudadanía, y eso daña aún más a la vieja comunidad comunista. Incluso hay un momento en que los nuevos sectores comienzan a ver a las gens como una vieja forma de nobleza arcaica y detestable, y por tanto podemos decir que esa sociedad política, esa gens, esa superestructura de la gens ha quedado superada por una nueva forma económica de la sociedad que está incluso exacerbando los antagonismos, ¿no? Generando fricciones. En definitiva, los nuevos grupos y las nuevas necesidades van a impulsar un nuevo orden. Siguiendo el mismo ejemplo de Atenas, pero bueno, en una especie de constitución gentilicia que se presenta en todos los pueblos en este estadio, tenemos unas instituciones que se corresponden al carácter compartido de los asuntos comunes. Existen, por ejemplo, unos consejos permanentes de representación de familia y gens. Esto, de hecho, en Roma es el germen del Senado romano. Existen cargos militares, por ejemplo, que son elegidos y luego depuestos. Y existen asambleas populares porque, puesto que para llevar a cabo cualquier cuestión hace falta la cooperación popular, este tipo de participación es la única manera de movilizar al pueblo. No hay aún un elemento coercitivo externo como puede ser un ejército o una policía. Engels lo cataloga esto de una forma de democracia primitiva y con este arreglo lo importante es que la producción podía continuar. Vamos a hacer hincapié ahora en la cuestión del jefe militar para ver cómo cambian estas cuestiones. El jefe militar, como hemos dicho, no tenía un dominio absoluto, sino que estaba supeditado a la elección de las gens y controlado por esta. Con el aumento de las riquezas acumuladas en las ciudades, estamos en una época en que se vuelve común la rapiña y el saqueo. Esta es la época en la que se construyen ciudades amuralladas, en la que las tribus van reuniéndose necesariamente en confederaciones para controlar bien el territorio común. Surge un estadio que Engels llama de democracia militar, donde la guerra y la organización para ella son funciones regulares. Estas rapiñas aumentan a lo interno la influencia del jefe militar y sus acólitos. En algún momento, incluso comienza a elegir a sus sucesores entre la misma familia. Esto es posible también por el derecho paterno de herencia que ya se ha impuesto y que ha erigido la familia individual en poder contrario a toda esta constitución gentilicia. Con el tiempo, por tanto, los cargos se van a heredar. Nace la sucesión hereditaria y con ella llega tanto la monarquía como la nobleza hereditaria. Por otro lado, según aumentan los antagonismos entre ricos y pobres, se hace necesario un poder represivo, una policía, que antes no hacía falta. También es necesario que la labor pública la desempeñe un cuerpo de funcionarios que están colocados, digamos, por encima o con una aureola de autoridad sobre el resto de la sociedad, para que puedan mediar en estos antagonismos. Lo que vemos es que cuando la propia comunidad impartía justicia, todo esto no era necesario, pero ahora hay una división social, hay unos antagonismos y hace falta una especie de árbitro por encima de los conflictos. Así surge poco a poco este árbitro que es el Estado. Dice Engels que el régimen gentilicio ha devenido en su contrario, de organización de tribus para la libre regulación de sus propios asuntos, en organización de dirección de la fuerza y dominación del territorio, podemos decir, ¿no? Organización
para saquear y oprimir a los vecinos y para dominar y oprimir a la propia población. Así que para el marxismo, y esto es importante, el Estado no es un poder impuesto desde fuera de la sociedad, no ha venido desde fuera, sino que nace de esta misma cuando alcanza un grado de desarrollo determinado. Y nace para lidiar con las contradicciones y antagonismos que existen en su seno, en el trabajo, en la familia, etc. El régimen de las gens solo había sido adecuado para una sociedad que no conocía estos antagonismos, pero ahora hace falta un poder simbólicamente por encima, que amortigue el choque social o lo mantenga dentro de los límites del orden y que asegure las nuevas formas de riqueza privada en las que se sustenta esta sociedad. Yo creo que todo esto se atiene al Estado. Nos importa en este taller desde el punto de vista de tener en cuenta que los procesos de surgimiento de la familia monogámica, la propiedad privada y el Estado es relacionado con este modelo económico que hemos escrito, ¿no? Bueno, y para terminar, en cuanto al futuro, Engels, en su presentación en 1864, nos acercamos a una fase de desarrollo de la producción en la que la existencia de clases no solo deja de ser una necesidad, sino un obstáculo para la producción. Las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron, y con ellas ese árbitro, ese Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces la ha de corresponder, el Museo de Antigüedades, la Rueca y el hacha de bronce. Y en cuanto a la cuestión de la mujer, retomando algunas de las conclusiones del capítulo segundo, Engels sostiene que la sociedad comunista del futuro habrá visto desaparecer esas bases económicas del predominio del hombre en la producción social y, por tanto, también la necesidad del matrimonio monógamo. Como mínimo, dice, la posición de los hombres cambiará. La familia dejará de ser unidad económica de la sociedad, la economía doméstica se convertirá en un asunto social. De este modo, según deja entrever, en relación también con la última cita de Morgan que hace, esa antigua libertad comunista de la será recuperada en una forma nueva y más elevada. Con esto terminamos el capítulo 9 y podemos abrir el debate. Gracias, Iván. Bueno, ya sabéis, si tenéis alguna pregunta, levantad la mano y os pasamos la palabra. Adelante, Sara. No sé si se me oye. ¿Me oís? Sí, se te oye muy bien. Vale, perfecto. Pues yo tengo una duda sobre el origen del Estado, o sea, sobre esa parte del capítulo, porque no sé si lo he entendido completamente bien, pero si lo he entendido bien, de alguna forma lo que está diciendo Engels es que el Estado surge cuando se dan unas condiciones de desarrollo en la sociedad, lo cual, o sea, de mayor desarrollo, lo cual se opone bastante a las concepciones clásicas de la formación del Estado. Y mi duda es qué tipo de crítica recibió esa concepción del Estado propuesta por Engels, y también, a ver qué se me va, y también qué repercusión ha tenido, porque al final es una concepción bastante distinta. Para los teóricos clásicos sobre el origen del Estado, lo habitual es que se diga que salimos del estado de naturaleza para cubrir nuestras necesidades, y en cambio en este caso llegamos al Estado como consecuencia de tener cubiertas todas las necesidades básicas.
quedamos en que respondía quien exponía, ¿verdad, Iván? Vale, bueno, voy a intentar aventurar una respuesta y si alguien quiere complementarla luego, pues bien. Sí, sí supongo que esta concepción diverge con los modelos de formación del Estado y bueno, y también a día de hoy hay otros modelos que divergen con esta concepción de Engels. La cuestión, yo creo, la cuestión es que la fábula que has mencionado del estado de naturaleza, creo que pretende ser una explicación del origen de cualquier sociedad política en sí, ¿no? O de la sociedad política, ¿no? Engels no está, al final, cuando hablamos de sociedad gentilicia, estamos hablando de una sociedad política, pero una sociedad política bastante divergente de esta y construida sobre unas bases económicas muy diferentes, ¿no? Tampoco creo que bueno, tampoco creo, no. En realidad él no está diciendo que lleguemos al estado cuando las necesidades están cubiertas. Él cree que el Estado se funda en un momento en que hay unas relaciones de propiedad diferentes a las anteriores y por tanto se requiere, digamos, otro edificio, otro andamiaje, otra superestructura que antes simplemente no hacía falta, ¿no? Como decíamos, pues cuando la propia comunidad administraba la justicia, cuando no había antagonismos de clase, por ejemplo, no hacía falta ese carácter coercitivo. Por ejemplo, la organización para la guerra se daba dentro de la propia gente, no había, digamos, un ejército aparte de la sociedad, etcétera, ¿no? Por lo cual, tampoco creo que con esta explicación, Engels no quiere decir que en la época de la sociedad gentilicia no hubiese sociedad política. Lo que está planteando es que es una sociedad política radicalmente diferente, ¿no? En ese sentido. Quería hacer un pequeño aporte a lo que ha comentado Iván. Además de tener en cuenta que claro, justo la cuestión clave que determina la aparición del Estado es, en el marco de ese desarrollo que comentaba Sara, el asunto de la aparición de la propiedad privada, de las clases y de los antagonismos de clase. Como para que esa sociedad no se autodestruya su propio antagonismo, para que la clase dominante mantenga el poder, se desarrolla el Estado. El propio título del libro, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es un orden cronológico. Y ya sabemos que la familia, claro, es preexistente a la propiedad privada, que la aparición de la propiedad privada repercute en la organización familiar y la aparición del Estado es consustancial a la aparición de la propiedad privada y de una clase dominante sobre el resto. Y por cierto, también interesante que el título es El origen de la familia en singular, cuando ya sabemos que Engels automáticamente nos abre la primera página diciéndonos que ha habido muchos tipos de familia, pero en este caso el uso del singular no niega la pluralidad, sino que lo único que hace es referirse a una totalidad que tiene que ver con la reproducción de la vida. Todo eso es la familia, independientemente de que no al interior observamos muchos tipos de familia, pero Marx, digo esto porque en la actualidad hay mucha tendencia a que solo se puede identificar la diversidad de algo añadiéndole un plural al sustantivo que sea, ¿no? En este caso, se usa un singular no porque no haya diversas familias, sino porque se va a estudiar un conjunto diverso que es el de la crianza en las formas que ha tenido en cada momento de la historia. Yo también, por añadir algo, y también por atar con lo que venimos viendo en las anteriores sesiones, Engels en todo este libro lo que hace es desarrollar el materialismo histórico, no da una explicación de la familia, la propiedad privada y el Estado desde el materialismo histórico. Entonces, habría que ver, como has dicho, qué críticas se le hacen a esta concepción del origen del Estado. Habría que ver también de dónde parten esas críticas, ¿no? Y de dónde y la teoría clásica del Estado también desde qué visión parte.
Por eso es importante no haber empezado con este texto, sino primero, por eso hemos visto primero qué supone partir desde una perspectiva materialista, una idealista, desde el materialismo dialéctico, etcétera. Pregunta Gabriela por el chat, a ver si el Estado surge entonces para cuidar los intereses de la propiedad privada, básicamente. La cita de respuesta sería esta de Engels, de que la fuerza cohesiva de la sociedad civilizada la constituye el Estado, que en todos los periodos típicos es exclusivamente el Estado de la clase dominante y, en todos los casos, una máquina esencialmente destinada a reprimir a la clase oprimida y explotada. Entonces, más que para cuidar los intereses de la propiedad privada, sí, los de la clase que la posee, ¿no? De la clase poseedora frente a las clases oprimidas. Esto Sí, perdón, David. No, perdón, yo que me he dejado que esto, si alguien quiere ver la recolección, Lenin en Estado y Revolución hace una recolección de todas las referencias de Marx y de Engels al Estado y hace una exposición como más directa sobre esta cuestión. ¿Puedo participar? Sí, Vani, adelante. Hola, sí, bueno, en general agradecer, ¿verdad? El recurso que enviaron del video aclara bastantes de las cuestiones que discutimos en la sesión anterior. En particular, me gustó mucho el video y sí que quisiera saber si no hay problema que lo podamos citar para algún otro proceso. Lo otro es que me parece que en lo concreto, con el tema del Estado, es valioso, por ejemplo, traerlo a la experiencia actual, ¿verdad? Por ejemplo, para poder explicar cuál es esa, desde mi perspectiva, por supuesto, cuál es esa complicidad del Estado con el capital, ¿sí? Yo lo puedo ver, por ejemplo, acá en mi país, lo puedo ver concretamente cuando ante la situación económica en el país y la cuestión de los recursos naturales, la cuestión del medio ambiente, se crea y está vigente una ley de áreas protegidas en mi país. Pero esta ley resulta que lo que tiene a la base, esta ley es promovida, por supuesto, por el Congreso Nacional, con los diputados representantes de los diferentes municipios del país. Entonces, esta ley es promovida para proteger, digamos, todo el tema de la biodiversidad del país, para la riqueza, por ejemplo, natural, aquellas especies en extinción, etcétera. Entonces, si tú ves la ley por encima, está muy bien, ¿verdad? Porque sirve para la conservación. Pero luego la ley dice, entonces el Estado tiene la potestad de hacer protección específica con instrumentos jurídicos y procedimientos jurídicos específica de ciertas zonas del país consideradas, digamos, protegidas y además de eso, expropiarlas si es necesario. Resulta ser que después, en una colita de la ley, dice que esas zonas son precisamente las zonas en donde viven las comunidades indígenas y afrodescendientes del país, que son las dueñas originarias con el acuerdo del convenio de la OIT, 169 de la OIT, son los dueños originales de los espacios. Entonces, esta ley viene a mantener, digamos, la complicidad con ese enorme movimiento neoextractivista y neoextractivista que hay en nuestra región latinoamericana, y viene a crear ese nivel de complejidad en lo local. Sí, entonces yo veo así el tema del Estado y el papel que juega para cuidar los intereses del capital. Y por eso les planteo, desde mi perspectiva, por supuesto, para mí el Estado es cómplice en esto, desde mi perspectiva les planteo este ejemplo. Yo voy a responder primero a la pregunta de Gabriela
bueno, ya se ha comentado por el chat, Gabriela preguntaba antes si el Estado surgía para cuidar los intereses de la propiedad privada, básicamente. Y bueno, quiero alargar un poco la respuesta porque creo que es una cuestión importante. ¿Surge para cuidar los intereses de la propiedad privada? Surge para proteger las relaciones productivas y sociales que se han dado con esta aparición de la propiedad privada, ¿no? Y también las relaciones familiares nuevas, porque la monogamia podemos pensar que, bueno, para instalarse en una sociedad requiere una fuerte carga de presión cultural y social, supongo, pero también cierta represión. Estas cuestiones vienen, sí, de un proceso muy complejo que conduce a la creación de la propiedad privada. Esto se puede ver bastante bien en los capítulos sobre el origen del Estado. Yo los he traído aquí un poco a colación muy rápidamente, pero si alguien tiene interés, son muy útiles para leerlos, ¿no? Los capítulos centrales del libro. Es que son los grupos sociales nuevos los que demandan esa protección del Estado. Las viejas instituciones gentilicias ya no les sirven. Así que, ¿es una manera de asegurar esta propiedad privada? Sí, pero esto es un proceso dialéctico, es decir, hay un choque de fuerzas en conflicto, hay un desarrollo. La respuesta es que sí, pero bueno, es una cuestión compleja, no, digamos que no se puede resumir en una frase, ¿no? Así que a quien le interese, pues yo le animo a leer los capítulos centrales del libro. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o responder a lo que nos ha comentado Ivania. Bueno, también cuando estaba explicando Iván en la presentación, la gens, Iván había puesto por el grupo, o sea, por el chat, perdón, que el hogar es visto como lo privado, que tiene menos valor que lo público, donde domina el hombre. Sí, y claro, pero esto tiene origen en ese proceso por el cual, por un lado, ese trabajo que desempeña el hombre se convierte en una fuente de riquezas mayúscula, digamos que provoca un desbalance, ¿no? en el seno de esa familia, y también desde el momento en que la comunidad familiar se reduce más y más y queda en una familia monógama aislada, ¿no? Porque como hemos comentado, en el hogar comunista colectivo, toda la cuestión del hogar tenía una importancia enorme. Pensemos en lo que puede suponer compartir la propiedad común de los terrenos de la comunidad, las tierras de la comunidad, los pertrechos, las canoas, etc. Por tanto, sí que se convierte en una cuestión privada cuando se da ese desplazamiento, ¿no?, que viene generado por la propiedad privada y la familia monógama. Pero antes de eso, de hecho, Engels dice que la mujer queda excluida de la producción social en este momento, con lo cual debemos entender que antes de eso estas cuestiones no quedan relegadas a lo privado en un sentido, digamos, inferior, ¿no? Sí, yo pienso también que decir que en ese momento histórico empezar a hablar de lo público y lo privado para hacer esa diferencia entre lo doméstico y lo no doméstico, no sé si es totalmente correcto, porque eso, además, el trabajo reproductivo en la familia comunista era lo esencial para la supervivencia de la tribu. No sé si se puede decir que se ha equilibrado, pero lo público, como lo ha llamado Ivania, pues no tenía más valor, ¿no? O sea, antes de la propiedad privada de los medios de producción, la división entre lo público, lo privado, lo doméstico, no doméstico,
una cosa no tiene más importancia que la otra, ¿no? Y como hemos dicho, y le he puesto ahora, me parece, sí, esta página del PowerPoint, que el gobierno del hogar tenía un carácter social, ¿no? No se le puede llamarlo privado. Sí, si quieren puedo aclarar un poco por qué lo escribí. Sí, claro. Sí, bueno, cuando me refería, de repente tal vez es eso, que no lo contextualicé, es decir, me refería, con lo público me refiero al hecho de que se da en las relaciones de género, hay una situación en la esfera digamos, de la toma de decisiones que le atañe a todos y a todas. Y esto implica, por ejemplo, una comunidad, un barrio, un sector, un territorio, ¿no? Entonces, cuando me refería a eso de que el hogar no era considerado importante para lo público, es porque no se toma en cuenta, digamos, las decisiones importantes que le atañen a todos y a todas, es decir, como sociedad, como colectivo, no se toman en el hogar, sino que se toman fuera del hogar, ¿no? Y luego aparecen múltiples espacios en donde se toman esas decisiones, pero resulta ser que en esos espacios ya no es tan importante la opinión de la mujer, por el mismo tipo de situación de dominación que hay en cuanto a las relaciones de género, ¿no? La dominación del hombre sobre la mujer. Entonces, aquellas problemáticas que son de las mujeres, aquellos problemas que afectan a las mujeres directamente, las mujeres no pueden participar, ¿no? En esos espacios para tomar decisiones acerca de esos problemas, ¿no? Entonces, las problemáticas de las mujeres se ven en casa, las ven las mujeres en casa. Luego, y ahí hay todo un tema que discutir sobre cómo luego las mismas mujeres desde casa han desarrollado, por lo menos eso es lo que ando mapeando yo por acá, han desarrollado redes entre ellas para poder empezar a problematizar, ¿verdad?, su situación, ¿no? Entonces, pero a eso me refería cuando decía lo público y que entonces tal vez eso era lo que no coincide con el análisis que se viene haciendo de la palabra en sí en este abordaje que están haciendo, y sí les solicito disculpas si eso puede tender a confundir. Me parece que David había levantado la mano y después Iván también. Solo por compartir una nota al pie de los editores del Origen de la Familia, de una de las ediciones, que dicen que la cuestión está, cuando afirma Engels que la economía doméstica es comunista, común para varias y a menudo para muchas familias, le ponen una nota al pie los editores y dicen, sobre todo en las costas noroccidentales de América, en los Aidas, en la isla de Reina Carlota, pueden encontrarse economías domésticas que abarcan hasta 700 personas. Entre los Notkas, tribus enteras vivían bajo el mismo techo. Sin más, creo que estos ejemplos hacen muy visible lo que puede ser esto del carácter social del gobierno del hogar, ¿no? Iván, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, solo brevemente, que casi parece que lo que hoy llamaríamos público, por seguir con esta cuestión, aunque estoy de acuerdo con en que el concepto de público no debería ser usado, ¿no? Y creo que tampoco lo usa Engels. Lo que hoy podríamos llamar público casi parece ser más el gobierno del hogar, en estas comunidades tan amplias, como ha dicho David, ¿no? Y donde todas estas cuestiones de gobierno casi comunitario son parte del gobierno del hogar. Eso tampoco nos tiene que llevar a pensar que la posición social de la mujer era mejor, porque, bueno, cuando Bachofen hablaba de ginecocracia, Engels también censura esa idea. No ha existido un dominio femenino absoluto nunca, ¿no? Pero bueno, sí que nos tiene que llevar a pensar de otra manera las cosas en cuanto a esta sociedad gentilicia, ¿no? Me parece. Luego, por abrir otro tema, el otro día me quedé con una cosa en la sesión anterior. Comenté la pregunta, pero bueno, ahora que estamos más gente, a ver qué os parece esto. Al principio, Engels dice, un momento,
también lo he traído en esta presentación. Nos dice que el factor decisivo de la historia o lo que condiciona el orden social es la producción y la reproducción, ¿no? Hace esta distinción entre producción y reproducción. Sin embargo, justamente lo que estamos hablando ahora es que parece incluir esta cuestión del hogar o de la mujer en la producción social, en ese hogar comunista, con lo cual se diluye la cuestión, o yo al menos no sé si es que producción y reproducción, esta distinción existe desde este momento de la familia monógama y la propiedad privada, o existe desde antes. A mí no me queda claro. El otro día me quedó bailando esta idea y todavía no le he encontrado una respuesta satisfactoria, porque en un primer momento sí parece decir que producción y reproducción son una cuestión consustancial a todas las sociedades, pero luego parece que hay un momento en el cual este dominio del hogar sale de la producción, ¿no? De la producción social. No sé cómo veis esto. David. Pues mira, si revisando la frase esta de Engels que está al principio del prólogo, el prefacio de la edición de 1884, no usa producción y reproducción como lo usamos ahora. Es que con eso tenemos que tener siempre mucho cuidado con las categorías porque son distintas y usa producción y reproducción de la vida inmediata con la idea de que siempre, igual que en el capitalismo, toda producción de capital es al mismo tiempo reproducción, ¿no? Es un ciclo ampliado, pero que no es una producción que termina pasado mañana, ¿no? Sino que se tiene que estar continuamente reponiendo a sí misma en marcha, ¿no? En ese sentido es producción y reproducción, ¿no? Entonces, dice Engels que el factor decisivo, no dice que sea el único, el decisivo en la historia es, a fin de cuentas, la producción y la reproducción de la vida inmediata. Lo que luego nos acota es, pero esta producción y reproducción es de dos clases. Por un lado, la producción de los medios de existencia es, por ejemplo, puede acotar este énfasis, puede estar haciéndolo Engels para recordar, por ejemplo, que con solo leer el Capital, pues no se termina de entender todo, porque Capital se ciña a esta parte, ¿no? A la parte de la producción y reproducción de los medios de existencia, de los productos alimenticios, ropa, vivienda, etcétera. Y lo que nos dice Engels es que, de otra parte, la producción del hombre mismo, ¿no? Del ser humano mismo, la continuación de la especie, también es parte de esa producción y reproducción de la vida inmediata. ¿Vale? Pero no es que diga que separe la producción y la reproducción, sino que la producción y la reproducción de la vida inmediata tiene por lo menos estos dos grandes aspectos, la de los medios de existencia y la producción del ser humano mismo. También quería comentar otra cosa a raíz de escuchar la sesión pasada, en la que se hablaba de la cuestión del proletariado y la violencia. Quería también, en este mismo sentido, dejar claro que para el marxismo, el proletariado es aquellos que no poseen más que su fuerza de trabajo y la venden al capital, ¿no? Lo digo por no tomar por lo mismo a otras clases trabajadoras, ¿no? Como puede ser el pequeño campesinado autónomo o el pequeño campesino de una comunidad más o menos colectiva, o vendedores ambulantes que compran la mercancía y la venden por su cuenta, ¿no? O sea, hay otras clases trabajadoras, otras clases que viven de su trabajo, pero que no son proletariado. Proletariado es específicamente aquel que vende su fuerza de trabajo por un salario al capitalista. Entonces
Y lo digo porque, por ejemplo, bueno, pues estaba por curiosidad mirando un poco los datos. En México es el 68% de la población activa es proletaria. En España es el 84%, ¿no? Y en Guatemala el 60%, ¿no? Entonces, hay otra serie de clases trabajadoras que están en otras circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de analizar, bueno, cualquier aspecto de la vida, ¿no? Sí, yo también, ya que sacas el tema ese, quería comentar de algo que hablaste también en la sesión pasada, que creo que comentó Ivania, que la mayoría de procesados por femicidios son de clase trabajadora, ¿no? Y solo un apunte que yo creo que, bueno, es obvio, pero para que quede claro que la mayoría de procesados en general por toda clase de delitos son proletarios. Así que yo creo que hacer aquí esta distinción fundamentalmente basada en el género también es una estrategia que nos puede salir mal y me parece que no se debería llevar por ahí, que es un poco peligroso. Solo comentar eso. Y por otro lado, lo que ha dicho antes, Iván, lo que has comentado, igual me he entendido mal, ¿eh? Pero me parece que los ejemplos que has puesto de que los asuntos que atañen a las mujeres, que no se debaten, digamos, fuera de la casa, las redes que tejen las mujeres, etcétera, que has estado viendo tú, parece que estuvieras hablando de situaciones bastante actuales, ¿no? Y solo decir que cuando estamos hablando aquí de la sociedad comunista primitiva, estamos hablando de estadios muy tempranos en la sociedad, o sea que no estamos hablando de situaciones que se puedan dar ahora mismo. Carlos, adelante. Y por cuestiones de trabajo y apareció un señor a hacer una pregunta que se les llama en esta federación iroqueses. Y fue muy... ellos siguen luchando por la matrilinealidad, ¿no? Y hay muchas experiencias ahí en Canadá en donde... vamos a... Ahora, ¿se escucha un poco mejor? Se te escucha bien, la cosa es que se entrecorta de vez en cuando, pero bueno, inténtalo ver. Pues entonces ahí platicaba con ellos y ellos todavía están como Federación Mohawk, un grupo luchando por la matrilinealidad, ¿no? Y hubo un conflicto hace muchos años que está en las redes sociales que se puede ver de que el Estado canadiense quería una parte de su territorio del que todavía manejan, convertirlo en un campo de golf. E incluso se armaron y según todos los relatos han demostrado, las mujeres dirigían todo esto. Todavía hay una parte importante, a pesar que no es la mayoría, ¿no? Y que tienen, digamos, en ese sentido, también ciertamente revolucionario. Hace como un año se reunieron con el embajador o cónsul de Venezuela ahí en Montreal para darles apoyo a la revolución venezolana. Entonces, quería solo contarlo como un dato.
Carlos, no sé si el resto escucháis, yo no te escucho ahora. Ah, vale, perdón, no había escuchado. Amada, ¿quería comentar algo también o hacer una pregunta? Sí, hola. Yo tengo, bueno, quería compartir la parte que más me llamó la atención de este capítulo 9. Espero que se me esté escuchando bien. Dice, bueno, cuando Engels dice que esto de que, bueno, la emancipación de la mujer, voy a leer el cachito, dice, la emancipación de la mujer no se hace posible sino cuando ésta puede participar en, en gran escala, en escala social, en la producción y el trabajo doméstico, sin un tiempo insignificante. Esta condición solo puede realizarse con la gran industria moderna, que no solamente permite el trabajo de la mujer en vasta escala, sino que hasta exige y tiende más y más a transformar el trabajo doméstico privado en una industria pública. O sea, bueno, aquí el primer punto es que me llama la atención esto de que tiende más y más el trabajo doméstico a convertirse en una industria pública. Me parece que es algo muy interesante. Engels apunta, pero no desarrolla, o no sé si esté, pues tal vez en los capítulos que no leímos, pues se me hacía interesante como, pues sí, o sea, como un poco, no sé si ustedes tengan algún texto que sepan sobre esta cuestión, o sea, al que podamos acudir, porque bueno, me parece que estaría muy bueno problematizar cómo, si bien sí se está, o sea, sí me parece que pues esta problematización actual de los salarios para las mujeres que hacen trabajo doméstico y eso, pues también sigue siendo una cuestión de clase que tiene que ver con esta separación de pues cómo al final atraviesa el patriarcado, o sea, porque al final es un trabajo de cuidados y el trabajo doméstico pues está súper feminizado, el cómo esta atraviesa de una forma distinta pues, a las mujeres burguesas y a las mujeres proletarias, que somos obviamente las que nos integraremos a esta industria pública del trabajo doméstico, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, esto de que el trabajo doméstico no le ocupa sino un tiempo insignificante, pues no sé, o sea, como que yo quería saber ahí qué piensan ustedes, porque a mi parecer es todo lo contrario, ¿no? O sea, creo que nos hemos dado cuenta que a pesar de que sea, sí, se entra a las filas del proletariado, las mujeres entran a las filas del proletariado, realmente no se ha hecho menor el trabajo doméstico. De hecho, pues, si bien ya por ahí se hablaba de una doble carga, pues hemos visto que hay triples o cuádruples cargas de trabajo para las mujeres, ¿no? O sea, esta cuestión de la promesa de la industria de aminorarnos el trabajo doméstico, pues me parece que no ha llegado, e incluso hemos visto que no solo tenemos que ocuparnos de la doble jornada, que es trabajar en la industria y luego regresar a nuestras casas, sino también pues del trabajo emocional y de cuidados. Entonces, pues no sé, me gustaría también saber qué piensan de eso ustedes. David. Yo comento algo por no dejar el silencio, pero esperando que comente alguien más cosas. Decir que el libro se titula así, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y Engels identifica algunas grandes dinámicas, en las cuales no entra a analizar detalladamente en muchos casos, solo denuncia, en mi opinión, son grandes dinámicas que son las fundamentales. Que luego, por ejemplo, cuando leamos el libro de Bebel, vamos a ver esta cuestión de la revolución que supone para el trabajo doméstico el desarrollo de la industria en una doble vertiente, tanto por cómo la industria produce mercancías que hasta entonces las desarrollaba el propio trabajo doméstico, medios técnicos que hasta entonces no existían, y también por cómo introduce a la mujer a la industria. Todo eso en un proceso lleno de contradicciones, de conflictos, sin ningún miramiento, arrastrado por la pobreza, etcétera, etcétera. Pero el trabajo doméstico se ha reducido, pues por ejemplo, pues se puede observar en la importancia que tiene la aparición de la lavadora, un montón de medios técnicos. Ahora, en todo caso, lo que la gente necesita es trabajar productivamente, ¿no? Producir capital, vender su fuerza de trabajo para poder comprarse una serie de medios técnicos que son los que
los que permiten pues que la mayoría de la población y cada vez más sea clase proletaria, ¿no? Y que cada vez haya más mujeres que sean clase proletaria justo porque se han ido desarrollando medios que han ido permitiendo este fenómeno. Últimamente, aquí en España, llega a los domicilios propaganda de menús a domicilio por 5 euros. Que bueno, que está por encima de lo que supondría cocinar tú en tu casa, pero está a la mitad de lo que supone un menú barato en la calle. Y la gente, bueno, eso ya sabemos, que la gente cada vez cocina menos y cada vez hay más productos ya cocinados en el supermercado. Entonces hay todo un proceso y eso lo analiza desde Bebel. Eso es muy interesante, desde las cuestiones de la comida enlatada, las conservas o incluso la ropa. La industria textil también supone un cambio tremendo en este punto. Y por la misma razón también todo el trabajo de bricolaje, del arreglo y mantenimiento de la casa ya también recientemente se está mercantilizando, o se paga a un pintor o a un electricista, pero ya la gente no, cada vez, lo que aquí decimos en España, hace menos chapuzas, se resuelve en menor medida la vida de forma autónoma, ¿no? Con su propio trabajo en el hogar y se va desarrollando la mercantilización de este trabajo del hogar. Y después también que Engels aquí no dice que simplemente porque la mujer entre a escala social que empiece a participar a gran escala en la producción, ese trabajo doméstico se vaya a reducir, ¿no? O sea, lo que dice es que la emancipación de la mujer va a ser posible cuando el trabajo doméstico le ocupe un tiempo insignificante y participe a gran escala en la producción. O sea, no solo por participar a gran escala en la producción, no dice que se vaya a reducir ese trabajo doméstico. Entonces, aunque sí es verdad todo lo que ha dicho David, seguimos teniendo esa doble carga y sobre todo pues podemos hablar de la carga de cuidados de personas, de menores, de ancianos, etcétera. Sigue habiendo hoy en día esa doble carga, aunque es verdad que se ha reducido, pero Engels no está diciendo eso, que porque la mujer entre en la producción no va a descargarse del trabajo doméstico. Yo no entiendo eso, vamos. David. No, claro, exactamente. Lo que hace Engels es trazar una gran dinámica que modifica absolutamente la relación entre los sexos que existía hasta ese momento. Claro, eso se genera una dinámica histórica que a largo plazo va a generar transformaciones profundísimas, pero que está en curso y que nadie regala nada a nadie. Pero, por ejemplo, una cosa muy fundamental es que si tú tienes que explicar desde una perspectiva materialista el surgimiento del movimiento feminista, por ejemplo, no puedes esta es la premisa material que hace posible que cada vez sea más y más y más intolerable un reparto de las tareas del hogar que no corresponde con el reparto del trabajo en el resto de la vida, ¿no? A medida que la mujer entra a trabajar, pues es más igual al hombre. Claro, todo esto es un proceso. Nadie niega que este proceso no esté lleno de conflictos y no esté lleno de tensiones. Pero a medida que se tiende a que a nivel de la producción fuera de la casa la mujer esté en una posición cada vez más próxima al hombre, pues se va generando un propio movimiento que va reclamando que esto se lleve hasta el final, hasta la última instancia. Entonces, esta dinámica que identifica Engels es, digamos, la base material fundamental desde la que prestar atención a lo que ocurre desde los últimos 200 años. Es una cosa, claro que eso en cada país, en cada momento, tiene unas implicaciones y está viciado con todo lo anterior y todo lo que sabemos que ocurre cuando las cosas se están transformando históricamente. Creo que la dinámica tiene un carácter estructural tremendísimo. Es Comenta Iván por el chat, de hecho dice, la mujer no puede participar en la producción sin abandonar sus quehaceres domésticos y viceversa.
Amada tiene la mano levantada si quieres hablar. Sí, yo tengo dudas. Entonces, bueno, de este primer punto que les decía, entonces más bien Engels apunta que con el avance industrial y todas estas como cuestiones tecnológicas, lo que comentabas, la lavadora, etcétera, se supondría que ahí vendría la cuestión de, así como la reducción, o sea, como a ese tipo de, a esa cuestión apunta con lo de la industria doméstica o también está apuntando a la cuestión de que el trabajo doméstico también, o sea, en el sentido de las personas que lo hacen, las mujeres que lo hacen, también se va a industrializar. O sea, ¿es en esos dobles sentidos o es más al sentido justo de las tecnologías que crea la industria para como que sustituir el trabajo que antes hacían las mujeres en el hogar? ¿Es ambos o más apunta a la cuestión como así como de tecnología, por decirlo de alguna forma? Y de lo que comentaba sí, estoy de acuerdo. Yo también creo que él como está en el libro, más bien no es una relación causal, o sea, como, pero de eso que comentabas de que ha tendido a reducirse el trabajo, no estoy segura, no sé, como que ahí me queda la duda y la cosquilla de si realmente ha tendido a reducirse el trabajo doméstico o yo creo que no, o sea, yo creo que actualmente, bueno, tal vez específicamente ese trabajo sí, pero también estamos llenas de otros tipos de trabajos, entonces yo creo que no estoy tan segura de esa afirmación de que sí se ha reducido. No sé si hay alguna forma de cómo corroborarlo o algún estudio para ver eso, pero bueno. David. Muy rápido, al hilo de la última frase, es que para corroborarlo tenemos el hecho de que desde hace 150 años, a medida que se desarrolla el modo de producción capitalista, cada vez más proporción, más de la población, y eso que la población al mismo tiempo está creciendo, más porcentaje de la propia población aumenta, se convierte en proletaria, vende su fuerza de trabajo fuera del hogar y no tiene y puede permitirse o se ve obligada y es posible, ¿no? Más bien eso es, se ve obligada y es posible a vender su fuerza de trabajo durante 8 o 10 horas fuera del hogar. Señala Grecia por el chat. Respecto a lo que dice Amada, hay que acotar que lo que señala David tiene especificidades locales que para la mayor parte de las clases proletarias en Latinoamérica no aplica. Iván responde que, claro, no aplica ya, pero realmente lo que señala la realidad del primer mundo es la tendencia, mayor proletarización y esas cuestiones de las que hablamos aquí, el llamado primer mundo. Pero aplica, porque si miras los índices de mujeres población activa en México, en los años 50 era el 12%, en los años 70 el veintitantos, y eso, lo que pasa es que el estadio en cada país depende de en qué momento el modo de producción capitalista es dominante y a qué nivel, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de población de proletariado en Alemania y la cantidad de personas autoempleadas en Alemania es menor que en España, y en España es menor que en México, ¿no? A medida que hay un desarrollo más fuerte del modo de producción capitalista, pues ahí se dan varias dinámicas, pero la dinámica es general, incluye también América Latina, por más que esté en otra situación. Grecia. Hola, no, yo de hecho no me refería a eso, me refería a lo que señalaba David hace rato de la posibilidad de que se reduzca el trabajo doméstico conforme las clases proletarias, más bien conforme las mujeres entran como a las fuerzas de trabajo. Creo que Latinoamérica tiene especificidades en cuanto al salario mínimo, ¿no? Y si lo consideramos como, si consideramos la economía como global y como inserta en un enclave que va más allá de lo local, los precios de los electrodomésticos son básicamente los mismos en Europa que en Latinoamérica y el salario mínimo no, ¿no? Entre muchas otras cosas que hacen que en realidad en Latinoamérica, en la mayor parte de la población, aunque las mujeres hayan ingresado a las fuerzas productivas, eso no ha hecho que se reduzca su carga doméstica.
por otro lado, también, por supuesto, que la cuestión de cómo se desarrolla el capital sigue una línea, pero también creo que en Latinoamérica, digamos, no podemos medir como el nivel de capitalismo, porque hay otras cosas que juegan un papel muy importante, como la relación colonial con Estados Unidos, ¿no? Y eso hace que más allá del estadio del capitalismo en el que se encuentre, haya especificidades que no se van a dar en Latinoamérica, así estemos en el año 2050 o ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, era todo. Amada. Sí, a mí me queda la duda sobre lo que comentaba David. No entiendo a qué se refiere como esto de, como que la fuerza, algo lo dijiste como, ajá, con la fuerza que tiene el capitalismo en cada especie, o sea, en cada país, como que decía, sí, es que tiene mayor, o sea, como que está más avanzado en ciertos lugares, o a qué te referías con eso, como con el nivel de avance del capitalismo que lleva según el país, el nivel de desarrollo, no entiendo bien eso que indicabas. Porque en toda sociedad se trabaja, ¿no? En todas las sociedades, es que ese trabajo puede estar organizado de diferentes maneras y la cantidad, el volumen de trabajo organizado por el capital es distinto en Alemania en el siglo XIX que en Alemania en el siglo XX o XXI. Eso se va extendiendo. Por ejemplo, la industria del entretenimiento que no existía hace unas décadas, pues ahora incluso el divertirse está mediado por un consumo mercantil. Hay una serie de gente trabajando para el entretenimiento de otra gente, ¿no? Entonces, ¿en qué medida una sociedad tiene el volumen de su trabajo organizado por el modo de producción capitalista? Eso es en la medida en que el modo de producción capitalista está inundando más las relaciones de producción. Porque, bueno, el otro ejemplo muy típico es que en Europa desapareció ya el pequeño campesino autónomo, desapareció ya hace muchas décadas. En otros países sigue existiendo una persona que con su pequeña tierra puede sobrevivir. Aquí lo que existe es trabajadores del campo asalariados y pequeños y propietarios, ¿no? Empresarios en el campo. No hay una persona que viva autónomamente. Entonces, esta es la idea de las relaciones de producción capitalista, es decir, la figura capitalista asalariado esté más sistemáticamente ocupando todos los rincones de la producción de un país. Y en contra de eso es que existan otras formas de organización del trabajo, como puede ser el trabajo autónomo o el trabajo comunitario. Esa es la diferencia. Amada. Ah, ok, ya entendí. Oye, pero eso no tiene que ver también como con la cuestión como, pues sí, económico a nivel global de las relaciones de dependencia. O sea, es que pienso que de alguna forma en la periferia, por decirlo de alguna forma, nunca tal vez se va a poder acrecentar al nivel justo de algún centro económico, dígase Alemania, dígase China, dígase, bueno, no, China no sería el mejor ejemplo, bueno, por ejemplo, también Inglaterra, Estados Unidos, este volumen de trabajo asalariado que dices, porque me parece que o sea, los centros económicos dependen de que eso no suceda en los países, por ejemplo, ya vi que alguien usó también la palabra primer mundo, ¿no? O sea, entonces, bueno, el tercer mundo, que así le dicen, o sea, siento que hay momentos, o sea, siento que ese proceso va a haber geografías en las que nunca se va a poder dar por la relación de dependencia, pues sí, de la economía global, ¿no? O sea, siento que los centros capitalistas dependen de que eso no se desarrolle en los países periféricos para mantener pues sí, su posición geopolítica de poder, pienso yo. Bueno, el debate es muy largo, pero yo solo por apuntar una cosa, que es el hecho de que cada vez hay más proletariado en todo el mundo, en todos los países, incluso en América Latina, y más mujeres proletarias también en América Latina. Si se miran los últimos 40 o 50 o 70 años, las estadísticas. Entonces, este proceso está en curso.
Bueno, también acerca de lo mismo, Beatriz comentaba por el chat, sin duda la participación de la mujer ha incrementado en el mercado de trabajo, pero eso no ha significado que el trabajo doméstico cargado a la mujer haya disminuido. David comentaba, pero las familias proletarias de América Latina, bueno, también en base a la anterior conversación, las familias proletarias de América Latina tienen más medios técnicos que la familia proletaria alemana del siglo XIX. Claro, eso también es otro punto muy importante, que la estructura de clases en Alemania en el momento en que Engels escribe este texto es más parecida a la latinoamericana actual que a la alemana actual, por ejemplo. Si todavía hacía nada que hace como 30 años que aún existían servidumbre de gleba en Alemania, cuando Engels escribe esto. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Solo una cuestión, más que de los debates que ha habido sobre este escenario. Quedan muchas lecturas por delante, me parece. Todavía estamos casi recién entrando en el tema, después de haber pasado por una primera parte dedicada al materialismo y demás. Por tanto, muchos de estos debates se verán más enriquecidos por lo que vayamos leyendo. Lo digo también porque, bueno, para que de alguna manera las cosas que a lo mejor nos puedan chirriar, bueno, que no lleve tampoco a desincentivar, todo lo contrario, ¿no? Quiero decir, lo que estamos aquí tratando de hacer es cargarnos de un bagaje teórico sobre cómo el marxismo ha abordado esta cuestión, con lo cual estos debates seguirán adelante, no se cierran y bueno, eso pues más que nada pues animar, ¿no? Para que no haya nadie que se sienta cohibido porque algo le haya chirriado o algo así. Bueno, pues si os parece, ya son las 8 aquí en España. Podemos ir cerrando ya. David. Yo quería, si a la gente le parecía bien, había un gran debate de la última sesión que quedó como sin concluir. Bueno, me imagino que puede salir más veces, pero es esta cuestión que comentaba Engels de que con el desarrollo de la industria y la mujer en el mercado de trabajo se le quitaba la base a la dominación de los hombres. La base, ¿no? La palabra que usaba. Estaba buscando la cita. Porque sí, desaparecen en estos casos todos los fundamentos de la monogamia clásica. No, es esta cita de la que hubo cierta polémica, que sí me parece pertinente de problematizarla.
la que dice, en las relaciones con la mujer, el amor sexual no es ni puede ser, de hecho, una regla más que en las clases oprimidas, es decir, en nuestros días en el proletariado, estén o no estén autorizadas oficialmente estas relaciones. Pero también desaparecen en estos casos todos los fundamentos de la monogamia clásica. Aquí faltan por completo los bienes de fortuna para cuya conservación y transmisión por herencia fueron instituidos precisamente la monogamia y el dominio del hombre, y por ello aquí falta todo motivo para establecer la supremacía masculina. Más aún, faltan los medios para conseguirlo. Luego comenta, ¿no?, que estas cosas cuestan dinero y a causa de la pobreza del hombre no desempeña ningún papel en la actitud de este hacia su mujer. En este caso, el papel decisivo lo desempeñan otras relaciones sociales, personales y sociales. Y sigue Engels diciendo que además, sobre todo desde que la gran industria ha arrancado del hogar a la mujer para arrojarla al mercado de trabajo y la fábrica, convirtiéndola bastante a menudo en sostén de la casa. Ese es otro punto que vamos a ver repetido por Kollontai, que esto también ha ocurrido o puede empezar a ocurrir desde que la mujer es arrojada al mercado de trabajo y la fábrica. Han quedado desprovistos de toda base los últimos restos de la supremacía del hombre en el hogar del proletario. Y claro, yo aquí lo que quería comentar era eso, cuando Engels dice que han quedado destruidos de toda base esos restos de la supremacía del hombre, y que comenta, ¿no?, que queda quizá cierta con sus mujeres muy arraigadas de la monogamia. La cosa es que desaparezca la base económica de una relación social que existía hasta entonces, o que venía existiendo, o que se empieza a sentar las bases para agujerear la relación social de lo que estrictamente sería el patriarcado para el marxismo, o sea, una relación en la cual el hombre decide sobre la vida y hasta la muerte de mujer y de hijos, y es el que manda en la familia, y cómo eso se va viendo dinamitado a medida que la mujer entra en el mercado laboral, y que, por ejemplo, se ve muy claramente, aquí en el caso europeo, ha habido países en los que hasta los años 70 la mujer no podía abrir una cuenta del banco, no podría conducir un coche, sacarse el carnet de conducir sin el permiso paterno, ¿no? Pero todo eso va siendo barrido en la medida en que la autonomía económica de la mujer fuera del hogar va entrando en contradicción con este dominio paterno, o incluso de los hermanos o de la pareja, ¿no? Siempre el hombre el que sea. Entonces, Engels identifica que se está torpedeando esta base, y esto va a dar lugar, bueno, es justo esta cuestión de Engels lo que nos explica todas estas transformaciones que ahora vemos retrospectivamente, lo cual no quita eso, que este proceso esté lleno de contradicciones de todo tipo y así. Y eso, y también el otro punto de la otra sesión que también se comentó y que me parece que también estaría bien que lo hablásemos, aunque igual se nos va un poco el día de hora, es el ejemplo de los feminicidios, ¿no? Y la profunda diferencia que hay entre la barbaridad que es el feminicidio y el hecho de que las estructuras de la relación entre los sexos estén sistemáticamente regidos por el poder masculino de padre, hermano o marido en todos los órdenes de la vida, ¿no? Porque eso, bueno, por ejemplo, oponerle a la gran afirmación estructural de Engels, que nos ayuda a explicar las formaciones fundamentales entre los sexos desde el siglo XIX, ponerle los feminicidios que hay, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, en México, por ejemplo, que es donde he mirado los datos, ¿no?, de 2019, hubo 1.000 feminicidios en 2018 y hubo 35.000 asesinatos. Es un hecho que, siendo una barbaridad, sin duda, un hecho muy distinto de lo que es este orden en el cual el trabajo o no trabajo, la propiedad o no propiedad de la mujer depende de lo que diga padre, hermano o marido. Es más, incluso habría que analizar por qué se produce en un país 35.000 asesinatos en un año y por qué en 1.000 se produce, 1.000 de ellos son feminicidios. Incluso cabría plantear la hipótesis de si no es este propio proceso de descomposición del poder masculino el que
en un momento dado hace aumentar la violencia del sujeto que no puede controlar lo que hasta entonces controlaba de manera económica y natural, y que ahora se encuentra en que no tiene esa subordinación ya facilitada por el modelo, ¿no? Por las relaciones económicas entre los sexos. Entonces, bueno, quería traer, o igual he abierto un debate muy complicado, pero la gran diferencia entre lo que enuncia Engels, esta tendencia, y el hecho de los feminicidios, de la probabilidad de los feminicidios, y cómo no se puede, este elemento no desmiente al otro. No sé si me explico. Amada. Sí, pues de ese debate que salió la sesión pasada, según yo, iba más por esto de que, sí, justo en la cita que comentas, más adelante, es porque Engels dice bueno, que si bien ya no está el motivo para la supremacía del hombre sobre la mujer en la clase proletaria, particularmente, dice, excepto quizás cierta brutalidad para con las mujeres, muy arraigada desde el establecimiento de monogamia. Entonces, más bien lo que comentábamos es que esa cierta brutalidad de repente puede minimizar lo que ya ahora con los años hemos visto que es una problemática gravísima, y por eso sacábamos a colación el tema de los feminicidios. Según yo iba más por ahí, pero pues sí, como dices, el debate es complejo, y yo también creo que pues queda para las sesiones venideras y seguro seguirá saliendo. No sé si alguien quiere comentar algo más, o si os parece eso, lo dejamos para próximas sesiones, que seguro, como dice Amada, saldrán estos debates también. Pues nada, entonces terminamos así y nos vemos el miércoles que viene.